Capítulo 1. Planteamiento del problema. El presente proyecto de investigación ayudará a entender las características y el funcionamiento del proyecto educativo institucional, contrastando la práctica con la realidad de lo establecido en el Ministerio de Educación sobre los estándares de evaluación y componentes del PEI en la unidad educativa fiscal mirada al mundo contemporáneo. Formulación de la pregunta. ¿Cómo se realiza la evaluación institucional y de aprendizajes en la unidad educativa fiscal mirada al mundo contemporáneo? Como objetivo general del proyecto tenemos contrastar la teoría de la práctica de los estándares de evaluación mediante la investigación bibliográfica y de campo para entender los procesos de calidad educativa que se establecen en la unidad educativa fiscal mirada al mundo contemporáneo en el periodo 2021-2021. Objetivos específicos. 1. Definir los aspectos esenciales de la evaluación institucional y la importancia del proyecto educativo institucional. Establecer las principales características de gestión administrativa. Determinar el proceso de orientación y coordinación en las acciones tomadas en el componente de gestión pedagógica. Reconocer los elementos que se evalúan en el componente de convivencia del proyecto educativo institucional para priorizar un correcto funcionamiento institucional. Identificar la correcta conformación de la Comisión de Componentes de Servicios Educativos. El proceso de evaluación es un proceso continuo y sistemático que se aplica en todas las instituciones educativas durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las características son: integral, cubre todos los objetos propuestos y el accionar del alumno; sistemática, procede de acuerdo a un propósito y presenta objetivos claros; continua y permanente, se realizan en evaluaciones durante todo el año lectivo; flexible, sus objetivos y estrategias tienen un amplio margen de variación de acuerdo a las características personales; formativa, su objetivo consiste en perfeccionar y enriquecer los resultados de la acción educativa. Dentro de la estructura tenemos tres grandes fases. La primera fase es obtener información mediante la aplicación de los procedimientos válidos para conseguir una información sistemática sobre los resultados de la evaluación. La segunda fase es formulación de juicios de acuerdo a los datos obtenidos que nos deben permitir fundamentar el análisis. Y la tercera fase es la toma de decisiones de acuerdo a las valoraciones emitidas sobre la información. Dentro del ámbito de la evaluación tenemos tres grandes áreas. La primera área, que es el área didáctica escolar, que se tomará en cuenta la evaluación didáctica para evaluar el proceso de aprendizaje de los discentes. El área psicopedagógica personal, que pondrá la afectación de la evaluación formativa y recoge información relevante del comportamiento. Y el área administrativo social, que se ajusta especialmente en los aspectos administrativos de acreditación de los discentes. Dentro del marco legal de la evaluación, cabe recalcar que la evaluación está respaldada por la Constitución, la Ley Orgánica, reglamentos y acuerdos ministeriales y disposiciones. En la Constitución, en el artículo 346, nos dice que debe existir una institución pública con autonomía y evaluación integral interna y externa que promueve la calidad de educación. En sí, que el Ecuador debe existir un conglomerado que se encargue de evaluar todo el proceso educativo en las instituciones a nivel nacional. También en la Ley Orgánica Intercultural, el artículo 367 y 68, nos quiere expresar que debe de existir una entidad fundada en base a la institución con una autonomía tanto administrativa, técnica y financiera, cuya intención será evaluar tanto a discentes como docentes. El documento que permite evaluar una institución educativa es el PEI. Parte de principios éticos de la propuesta pedagógica de cada institución. Estos deben ser prácticos, integradores, inclusivos, generadores y flexibles. Para una construcción del PEI se necesita identificar la misión, visión y el ideario de la institución. Además, complementarlo con las construcciones de la gestión administrativa, gestión pedagógica, convivencia, servicios educativos y del sistema integrador de gestión de riesgos educativos. Todos estos componentes se sustentan en el denominado Portaco 2021 embudo legal, en donde parte desde las normativas nacionales, que son la convivencia de los derechos del niño, y las normativas internacionales, que son Constitución del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia, LOEI, RLOEI, acuerdos ministeriales y memorandos.
Los componentes de gestión administrativa se van a evaluar elementos que integran de dicho talento humano y procesos administrativos comunes a los gestionados, especialmente en lo educativo, y que cuente con los elementos básicos para poder al servicio de los alumnos. Los componentes de gestión pedagógica se sustentan en todas estas leyes y reglamentos que se observan en este componente. Es un eje principal y primordial en comparación a los otros componentes del PI, ya que ayuda a obtener resultados significativos para el estudiante. También se encuentran en el nivel mesocurricular conjuntamente con el PI. ¿Qué es el componente de convivencia? Este es un componente que constituye el PI y está vinculado a las normas del comportamiento en las instituciones educativas para una buena convivencia. Este componente examina las relaciones interpersonales que están basadas en acuerdos y compromisos que deben ser cumplidos para el desarrollo de las actividades educativas dentro y fuera de la comunidad escolar. Para analizar estos elementos del componente debe regirse bajo los acuerdos, normas y estándares de calidad educativa en beneficio para los estudiantes. Los elementos que estructuran el componente de convivencia son Plan Operativo Anual del DESE, que es un documento de planificación en el que se enumeran objetivos y actividades para desarrollar durante el año escolar. El Comité de Madres, Padres de Familia y o representantes legales de los estudiantes. La convivencia y la participación de demostración de saberes, en la cual aquí se practican los proyectos educativos como ferias, concursos, festivales, entre otros. Los componentes de servicios educativos. Este componente es aquel que se encarga de la recepción y entrega de recursos destinados para los estudiantes, los cuales ayudará a un correcto desempeño en el proceso educativo y a su vez brindar la comprensión y adaptación en cuanto a las necesidades educativas exista en la institución, por el cual ésta se encargará de brindar guías de apoyo y seminarios de capacitación para cumplir y hacer que la educación inclusiva se cumpla. Los elementos de este componente son fondos bibliográficos, que se refiere al material bibliográfico impreso como libros, cuentas, revistas, diccionarios, entre otros, uniformes para los estudiantes y textos escolares. Componente del Sistema Integral de Gestión de Riesgos Escolares. Este componente es el encargado de la protección de los estudiantes en situaciones de riesgo, siguiendo el Plan Institucional para la Reducción de Riesgos, que debe cumplirse por parte de las autoridades de las instituciones, en el cual se activarán protocolos en caso de vulneración de los derechos. El SIGRE es un instrumento técnico que garantiza el derecho de los estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo que pueden realizar sus actividades en ambientes seguros, formándolos con una actitud preventiva y prepararlos para responder a emergencias. Los elementos del Sistema Integral de Gestión de Riesgos Escolares son especializados para la comunidad educativa. Capítulo 3. Metodología de la investigación. Primero, hay que tomar en cuenta que la metodología es el conjunto de procesos ordenados y sistemáticos que nos van a permitir llegar a los resultados requeridos. En el proyecto integrador de saberes P5, el enfoque de investigación que se utilizó fue el cualitativo, ya que se analizó el estado de arte y la documentación legal pertinente y referente a la evaluación educativa. El nivel de investigación fue el descriptivo, ya que se detallaron todos los elementos esenciales de cada componente del PI. El diseño de la investigación es el bibliográfico documental. Esto en razón de que los datos obtenidos fueron sacados de fuentes primarias y secundarias de investigación. Por ello, la técnica empleada para este proyecto fue la observación documental y el fichaje, para que se pueda sintetizar toda esta información obtenida. Y como instrumento se aplicaron las fichas tanto de trabajo, bibliográficas y documentales. En el PI proporcionado por la unidad educativa Mirada al Mundo Contemporáneo, podemos hacer un breve análisis de los componentes. En el componente de administración podemos ver que está rezagado debido a la pandemia. Los procesos de capacitación y de proyectos de maestría en los docentes ha quedado rezagado en los últimos tiempos. Por otra parte, en la gestión pedagógica, esta se ha mantenido acorde al lineamiento del currículo nacional. En el componente convivencia, en su autoevaluación menciona que se ha alcanzado o está en proceso la mayoría de sus elementos, mientras que
En el componente de servicios educativos se menciona que no se ha logrado tener una buena comunicación y una buena organización, por lo que se ha demorado los procesos de entrega de textos escolares. Y por último, tanto componentes como gestión de riesgos y evaluación de aprendizajes ha mantenido un proceso adecuado para una calidad de enseñanza-aprendizaje normales. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Se concluye que la evaluación para las instituciones y de los estudiantes está normada por organismos nacionales e internacionales. Con la evaluación se identifican las falencias del sistema educativo, así como su mejora. El PI gestiona los procesos en la institución educativa. Para el correcto funcionamiento de los planteles, se debe tomar en cuenta los componentes de gestión administrativa, gestión pedagógica, gestión de riesgos y de convivencia. Recomendaciones. Se recomienda de forma general tener los documentos pertinentes en la construcción del PI, así como analizar el contexto o realidad de cada institución. Se debe implementar mecanismos para mejorar la administración, actualizar las normativas constantemente en el Código de Convivencia, organizar la distribución de los servicios educativos, implementar capacitaciones contra los desastres naturales y realizar el acompañamiento de los estudiantes en el proceso de aprendizaje.